No la conozco. Vale. Bueno, eh, voy a ver quién quiere participar. 5 participantes. Fer, admitir. Bueno, buenas tardes a todos. Os decía, estamos en este experimento del agosto clandestino virtual. Silvina Lucero. No será pareja de alguien. Y bueno, estamos contactando y estamos bueno, viendo y recibiendo para disfrutar de algunos compañeros poetas riojanos, pero riojanos de la otra latitud riojana del mundo, la Rioja Argentina, de la que nos separa no solo un espacio geográfico, sino que creo que un gran espacio de ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no quiero decir que seamos tontos, ni mucho menos, sino que desgraciadamente no fluye la comunicación y no fluye la obra de los creadores argentinos hacia nosotros, ni la nuestra. A ver, ¿esto qué ha pasado? Como creo que debería fluir, ¿no? Nos acompañan ahora mismo Fernando Viano y Ramón Guerrero, que son dos poetas de allí, y quien iba a ser nuestro maestro de ceremonias, Fernando Montero, creo que está teniendo problemas de conexión. Ramón, creo que has perdido el sonido. Ya estoy. Ahora. Estás, pero no te veo. Fernando, ¿cómo estás? Ah, no, acá estoy. ¿Estás Perdón, ahí estoy. Ahora estás. Ahí estoy. Bueno, Fernando Montero es el verdadero artífice de este encuentro. Estas cosas que tienen los dramas, ¿no? Las tragedias. Él aprovechó este confinamiento tan terrible que estamos viviendo para bueno, contactarnos y plantear un encuentro poético, una lectura común de la obra de distintos poetas. Y en aquel momento yo estaba preparando la programación de nuestro 16º Agosto Clandestino, que es un festival tremendamente humilde, pero que abre ventanas allá donde puede. Y decidimos hacer en aquel momento de la necesidad virtud. Y bueno, que nos íbamos a estar obligados de alguna manera a estar encerrados en casa, a estar, bueno, confinados, que es la palabra, ¿no? Pues abrir esta pequeña ventanita hacia ustedes, hacia vosotros, para, bueno, simplemente plantear un primer encuentro del que esperamos que haya muchísimos más. No sé si me están escuchando todos, ¿estáis escuchándome? Sí. Muy bien, pero querría dar la palabra a Fernando Montero, que es el creador bueno, casi de esta idea, y también de canales en Internet, en YouTube, para precisamente poner en común parte de vuestra obra y la de otros muchos autores riojanos, argentinos. Fernando, si quieres decir unas palabras. Bien, bueno, muchas gracias Enrique, porque bueno, nosotros estábamos unidos por la poesía, por la palabra hace varios años con Fernando. Yo vi que es un gran entusiasta de promover la literatura de España y a sus autores, siempre subiendo textos. Y esto de que pasó la cuarentena, lo vi que empezó todos los días también a leer poesía. Me gustó mucho que siempre él tenía pocos seguidores al principio y después le empezó a seguir mucha gente de su país. Eso me gustó mucho, ¿no? Que se sienta acompañado, apoyado por la gente que ama las letras. Y bueno, un día a mí se me ocurrió que acá tenemos el Tincunaco, que es la fiesta más importante religiosa de nuestra provincia, una de las más importantes, que es parte del folclore religioso de nuestra provincia. ¿Y por qué no hacer, que yo tengo raíces españoles, orgulloso de mi ascendencia gallega y andaluza por parte de mi abuela, que era de Málaga, y mi abuelo era de Vigo, en Galicia? Y bueno, yo quise crear el Tincunaco de La Rioja de España, donde es Enrique de Logroño, que de ahí viene nuestra fundación, nuestra provincia. Si bien nosotros no hemos sido descubiertos ni nada, porque acá ya existían los diaguitas y bueno, la nuestra es una aculturación, ¿no? Una unión de raza, de etnia, de culturas. Eso es La Rioja de hoy. También yo tengo sangre aborigen en mi
sangre, ¿no? En mis ancestros, en mis familiares. Y bueno, yo un día le propuse, ¿por qué no hacemos, Enrique, de que los poetas nuestros, los escritores de acá, lean los poetas de allá de España, y de allá de España lean los poetas de acá, de La Rioja, de las Américas, ¿no? De Argentina? Y bueno, le gustó la idea y así creé una página en el canal de La Rioja, que se llama Tincunaco de Poetas, que después, bueno, también voy agregando poetas de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Perú, de todos los países de acá de la región, ¿no? Para hacer un encuentro de poetas. Pero bueno, yo quería empezar primero con La Rioja, del amigo acá español, unir las dos Riojas, ¿no? Las dos voces, cruzar el charco. Y bueno, gustó la idea, gracias a Dios, a Enrique. Y bueno, acá está, empezamos con esto y bueno, ahora tenemos la oportunidad que, bueno, hace poco me invitó a participar de esto. Me daba una hora como un espacio importante. Yo considero de que no era merecedor de tanto espacio para mí, así que bueno, le pedí compartir con otros poetas amigos de acá de La Rioja y después otro año irán participando otros más también. Así que bueno, también falta Ramoncito Guerrero, falta Pablo, falta Don David, bueno, nosotros somos los que estamos ahora, ¿no? Y bueno, yo quería leer algo mío, algo muy breve, si quieren que empiece ahora, y bueno, después sigue Fernando, Ramón, los que vamos estando, ¿no? De los que hemos sido Sí, yo te invitados ahora, pediré, de los que podemos participar. sí, te pediré, Fernando, porque conoces mejor la obra y porque son tus compañeros, que seas tú quien presente eh, Bien, a tus compañeros también. Así que bien, bien. tú lo que quieres es Bueno, quitarte tus poemas rápido. bueno, Pudor. los míos no considero que de tanta trascendencia, así que yo voy a leer muy poquito. Mira, los que van a participar, no sé si estará Martín Tasic, él tiene varios libros publicados. Uno se llama La Visita, Anda la Palabra, 40 mal arriados, de viento será, cosa de porfiado. Y Pablo Gatica tiene Demasiado infinito, buscar belleza en la oscuridad del mundo. Ramón Guerrero tiene el libro Octubre y Nada, Vigía del Páramo, Pájaros en tus sombras, Detrás de aquella tarde, Entre el Génesis y el Verbo, y su último libro que se llama Exhumación de la Sed. Y Fernando Viano, el tocayo, tiene Los días imposibles, Lo que cabe en un silencio, y Si de estar aquí se trata. Esos son los libros. Y bueno, después Don David si va a aparecer, yo creo que no nos va a alcanzar la hora que tenemos para nombrar todos los libros publicados que tiene Don David, que bueno, son muchísimos textos. Y bueno, yo le tengo preparado para leer algunas cositas muy sencillas de algunos libritos que quiero mucho, porque bueno, hay una chica en España que era vecina, amiga de la infancia, y ella hizo la ilustración de esta etapa que se llama Sandra Lanís y vive en Valencia, y se llama Segundo Estante del Armario. Y yo de este libro tengo algunas frasecitas que saqué que dicen más o menos así. Acá hay un pueblo en la costa que siempre cuando sabe nevar, voy, me encanta ver Cerro Nevado, porque acá en Las Riojas padecemos el calor, así que los días de frío los disfrutamos, ¿no? Escribí un día, la nieve envolvía el cerro. El poeta dijo, la blanca barba de Dios asoma. Esa es una. Otra, por más enfermedades que aquejen, el de buen corazón goza de salud. Esto para otro día que muchas veces, bueno, estamos sufriendo por tener familiares enfermos, gente enferma, todos queremos que tengan, gocen de salud, pero muchas veces no valoramos que si tiene buen corazón es una persona sana, ¿no? Es como un ángel que está acá en el cielo. Eso quise decir. Un deporte de escasa gimnasia. La bondad en diario ejercicio. Bueno, después tengo otro librito que para mí es muy entrañable, se llama Las voces de las ausencias, que es un libro que habla de la dictadura. Yo era chico cuando pasaron los acontecimientos, después de grande me fui enterando, me llegó a tener recuerdos de lo que pasó con mi papá, que gracias a Dios estuvo bien después. Y bueno, este libro tiene las palabras de otra hija de un gran, eh, digamos, ícono
de la cultura riojana, que fue don Ricardo Mercado Luna, y ella me escribió el prólogo de este libro, perdón, la contratapa, la palabra de contratapa. Y yo de acá tengo unos textos muy, ¿cómo les puedo decir? Muy sencillos, muy espontáneos. Bueno, uno dice, por ejemplo, uno que se llama, un poemita corto que se llama Pretérito plusquam imperfecto. Yo había sufrido, tú habías llorado, él había desaparecido, ella había buscado, nosotros habíamos recordado, vosotros habíais clamado justicia, ellos habían olvidado. Bueno, no sé si con esto está bien, no sé cuánto tiempo pasé hablando, no sé si quiere seguir otro de los amigos Bueno, poetas. sí, vamos a, Encantado con escucharlo a los demás. bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Pablo? ¿Ramón? Ramón. Vos, Fer, si quieres. Bueno, como quieran, No no. tengo problema yo. Bueno, Yo tampoco. ahí vamos. Yo, en primer lugar, por supuesto, agradecer muy especialmente la invitación al amigo Fernando Montero, que es, bueno, todos los que lo conocemos sabemos que es una persona que está trabajando permanentemente por difundir la literatura en La Rioja, con, bueno, múltiples espacios que son siempre muy agradecidos. Así que, Fer, muchas gracias por la invitación, por la generosidad de traernos a este espacio a compartir. Gracias también a Enrique, por supuesto, a quien estamos conociendo. Y la verdad que es una alegría enorme poder encontrarnos de esta forma, ¿no? En una situación un poco rara, inédita, pero que también creo ha abierto las puertas a estos espacios, ¿no? Que creo que son muy valorables y hay que agradecerlos, y espero que, como decía Enrique al principio, bueno, podamos seguir encontrándonos, digamos, que no sea solo un encuentro pasajero. Y bueno, gracias a los dos. Eh, yo les voy a leer, bueno, este es, y se trata, es mi tercer libro de poesías que ha nacido hace muy poquito, hace unos días apenas. Este, nace en plena pandemia, y bueno, esperemos que sean los mejores augurios para él. Cuando empiece a andar y a andar solo y se haga grande, bueno, encuentre siempre los mejores caminos. Les voy a leer, no sé si un par de poesías como para... la primera, justamente la que abre el libro, se llama Donde quedamos. Para dar la distancia que va hacia la distancia, para quedarse aquí, dar vueltas alrededor del círculo para retornar al principio, no salir ya de ningún sitio para quedar adentro de la fuera de todo, volver a iniciar para estar terminando siempre, ser en el no ser que persiste en lo que somos, olvidar para recordar que no es posible el olvido, una vez más, echarnos una vez más de menos, ser el tiempo que no cabe en el tiempo en que cabemos, crecer para volver a encontrarnos en lo insignificante, convenir que todo puede ser posible en el desacuerdo, creer en lo increíble para creer en nosotros. Y una vez allí, comprobar que lo vacío es el sitio en el que quedamos.
Y voy a leer una más, la que termina el libro, realmente, para un poco caprichosamente empezar y terminar, el ahora que no nos pertenece. Y si de estar aquí se trata, habrá que tomar entonces algunas exiguas prudencias, antídotos, tal vez, para la espalda del tiempo. Una receta para apropiarse de las palabras que se nos ausentan y así no se esfumen en el espacio inapreciable. No ignorar el recuerdo que ignoramos antes, recordar en cambio el olvido Fernando, por el que perdón, nos Galo, no sé olvidamos cómo de hacer, recordar. porque ellos nos vean a nosotros y nos escuchan a Y si nosotros. fuera rigurosamente necesario, olvidarlo una vez más. Volver a empezar para terminar, no creer que no tenía significado. Guardar un sitio vacío y volver a vaciarlo hasta colmarlo del todo. Vaciarlo nuevamente, quedarse con los restos. Caminar hacia atrás para hallar los pasos extraviados y extraviarse otra vez para acabar de hallarnos. Desconfiar de lo que no sea increíble, descreer de lo cotidiano, de las religiones, de las frases hechas, las verdades impuestas, de los nombres que nombran dioses sin nombrarnos. Y sobre todas las cosas, velar siempre para después el ahora que no nos pertenece. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bien. Hola, ¿estáis ahí? Ahí estamos. Sí. Sí. Sí, sí. Ramón. Bueno, para comenzar, agradecer y felicitar a Fernando y a Enrique por haber creado este puente de palabras, ¿no?, entre los dos continentes. Agradecido y esperando que esto se repita, porque es bastante bueno conocernos poéticamente. Le voy a compartir dos poesías de un libro que se encuentra en proceso de edición y que esperemos que pueda ver la luz pronto. No sé si me están escuchando. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, el primero es Finitud. La muerte viene viviendo desde el día ineludible que exiliamos, nuestro símbolo del cobijo matricino, y crece en nuestros años, registrando cada tilde en su memoria demacrada. Fúndame un espacio azul donde labrar mi canto. Espérame lejos. Deja que mis pasos se agoten longevos por caminos quebradizos y pausados. No he contado aún la bruta sed de los desiertos, la canción vidriosa de la lluvia, los epílogos del viento y el palpitar macilento del árbol inicial. Por todo esto, aguárdame distante, muy distante. Y un segundo que lo he titulado Presagios. Por esto que soy, un concierto de adobes y luceros, preservo la tibieza de los dedos supremos que moldearon mi parábola. Su soplo aúniza mis amaneceres, saboteada ya la candidez de mis almas. No olvidé la epístola final. Hoy me ocupa la vida, sus sermones, la desmesura y sus raíces, el ángel y su luna. A su tiempo será el apagarse a gotas cada tarde, cuando el escalofrío de la noche infinita trasponga la piedad y me sustraiga.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Solo vas a leer eso? ¿No nos lees un poquito más? Vamos a ver si... Sí, tengo, no sé. Sí, me gustaría, si puedes leer otro más, estaría muy bien. Bueno, Y le damos paso a Pablo, que creo que estamos sin sonido cuando acabes, ¿vale? bueno. Premonición. Esto nació en plena pandemia, este poema. Ha de alzarse el negro brazo de la infamia sobre las alas del amor, del hombre y de la vida. La piedad derramará en versículos su impotencia desnuda sobre los vientos tristes del destierro mundano. Me asiste la luz preambular de los designios, señalándome el absurdo parto de días perversos. Ha de crujir la sangre en tropiezos de oscuridad. La razón lamentará su soplo. Urgiremos la luz en rincones de un abismo apocalíptico y llorará su viudez, el amor recién nacido. Gracias. Se aplaude así también allí. Ha estado muy bien, muchísimas gracias. Pablo, no sé si nos oyes. Sí, los escucho, no sé si ustedes me oyen a mí. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No sé cómo hago para que me vean. No lo sé. O- Bueno, o- podemos, tampoco sé, podemos Tiene que no hacer entiendo. trabajo en la cámara. Yo le dije ayer que tiene que hacer clic en el botoncito de la cámara. Ya le digo. ¿Sabéis quién se esconde bajo el nombre Silvina Lucero? Es la admiradora de Pablo. Es la admiradora de Pablo, está muy bien, entonces. Es una amiga nuestra. Es una amiga nuestra. Vale, vale. Ya. No, no, no. Y ahora ya ni siquiera los veo. A ver, vuelvo a apretar de nuevo. Yo por mí no hace falta que te vea, te digo, no tengo que poner escucharte. Para vosotros está muy visto, pero nosotros no lo conocemos. Somos muy atractivos para que te estemos viendo, no hay problema. Yo creo que mejor dejemos la Que cámara lea, apagada. que Así lea está bueno. Fernando, que lea Fernando mientras yo trato de ubicar esto. Yo Ya ya le digo leí. otra vez. Ya han leído todos, Pablo. Que lea Fernando, que lea el tocayo, Fernando Viano, que lea otro poema. Ya ni siquiera sé cómo. En Bueno, todo caso, a ver, sí, que no, digo, no, esto cada vez se me hace más lío. Decirle que haga ¿Me clic ahora escuchan? donde está la cámara. se te escucha, se te escucha. Bueno, bueno, yo voy a leer, no importa, ya, sin cámara. Ya no tiene sentido porque no lo entiendo. Efectivamente, no encuentro. Bueno, estamos eh, todos en experimento, ¿eh? bueno, O sea, no pasa nada. sí, sí, sí. Bueno, y después a continuación, si quieren, ya les doy con mi padre, no sé. Está acá al lado mío también, Héctor David. Muy bien. Bueno, mi primer poema es el primer poema de mi segundo libro, ¿no? Mi segundo libro se llama Buscando belleza en la oscuridad del mundo. Entonces, el primer poema se llama Creando, creo que escribo. Escribo porque la nada me persigue. Quiero protegerme de ella, envuelto en el todo. Quizás algo de ese todo sea la poesía. Escribo no para alguna posteridad, sino para renacer de muertes cotidianas, diarias arañitas de angustia que pican de soledad, telarañando mi opción de crecer. Escribo para dejar de creer en un Dios paralítico, senil, que crea universos acongojados y mover los astros giratorios alrededor de mí. Para desimprimir el miedo a la página en blanco de mi vida, prefiero fracasos en borrones a la tinta traslúcida del deseo quieto. Escribo para entender por qué el camino y los caminantes más superficiales de Uy, se ha perdido el sonido. es mi canto silencioso, mi retrato sin pintores, teatro sin actores, sangre sin muertos, resurrección sin religiones. Escribo, porque no sé escribir,
pero alguien llorará, que bien pude darlo. Bueno, ese fue mi primer poema. Mi problema siempre es poder encontrar poemas cortos, porque los míos todos son bastante largos en general. Así que bueno, perdón que pase las páginas de mi libro, No pasa nada. buscando un segundo poema corto. Pero un La segundo. pena es no verte, Pablo. Bien. Bien, este que es semicorto, no totalmente corto, pero digamos se llama Ser Hoy. Susurraron hace milenios los sabios, no ardas eternamente en cenizas del pasado, ni te incineres en fuegos todavía no encendidos. Vive el presente, único refugio antiflama de la vida. Pero me interrogo, nunca supe si el hoy comenzó esta mañana y muere esta noche, o es apenas esta única hora en que me calmo y me empujo, quizás apenas este minuto en que respiro, confundiendo el todo con un efímero instante de exhalación. Ni entendí qué sucede cuando las refugios de mi presente, aislándome de memorias que no se coagulan, o de futuros que ya me persiguieron, como ese inca que construyó un pucará en la cima de un cerro, donde, protegido, vigiló tranquilo los valles a salvo de enemigos, hasta que un día entendió que ese refugio era prisión de piedras, como comprendió ser animal enjaulado en los barrotes de su esqueleto. ¿O qué sucede cuando el presente duele y las angustias eternizan las horas, días de regreso a ningún origen, jornadas extrañas, donde toco o creo saber demasiado, que al fin duele igual? Estamos hechos de tres seres humanos, el que fui, el que soy, el que seré. Una misma guitarra sonando con tres afinaciones simultáneas. Edén de tres dioses, infierno de tres abismos, tres tapices silvanados con una trama incoherente detrás de la tela. Hay días en que el hoy pesa como nube de granizo que no quiere llover, aunque el hoy también libera como el ave que protege sus pichones, pero los lanza al vacío para aprender a volar. Qué jurado enloquecido, qué cansado verdugo nos condena a buscar la utopía de ese feliz hoy, en ayeres, ahoras y mañanas, porque no hemos desatado el nudo de la soga que ahorca y divide en tres nuestro siempre. Muy bien, ese fue mi segundo poema. Y ahora les paso con mi padre. Mi padre. Hola, Sí, ¿sí me Pablo. escuchan? Sí, te escucho Perfecto. perfectamente. Escúchame un segundito. ¿Puedes, por favor, intentar poner el vídeo? No sé, te voy a mandar una invitación desde aquí a ver si es posible. ¿Tienes la webcam? A ver, perdón, ¿vos sabés cómo poner en video? A ver, voy a iniciar. Me parece una pena no estar viéndote porque es verdad que tu poema... Ahí estoy. ¡Oh! Ahí está. Bueno, nos hemos perdido. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo sé que esto va a ser una trampa un poco así, pero Pablo, si tuvieses que presentar a tu padre, ¿qué dirías? Y que es el poeta vivo más importante de esta provincia, de El Rioja, sin duda. Así que es como el referente de todos acá. El amigo Fernando Viano dice que es el padre de todos los poetas acá en realidad. Es el Messi de La Rioja.
Es Messi. El Messi Bueno, de Messi Rioja. ahora perdió la Champions, así que Sí, no. está la cosa ahora con Messi. Bueno, yo quiero daros las gracias a todos, pero seguramente tenga que hacerlo con mayor atención a Héctor David Gatica, porque efectivamente todos vosotros me habéis transmitido vuestra admiración por él para este humilde festival y con estos medios tan humildes también. Es un orgullo contar con todos y contar con él también. No sé, como riojanos que desconocen a este padre de la poesía riojana, ¿cómo hemos podido vivir tanto tiempo? Yo lo conozco desde que nací. Sí. En Bueno, realidad vos sos adoptado, ¿no? Te han dicho todavía. Ah, con razón. bueno, Bueno, ¿creéis que es ¿quieren que posible? hable él? Sí. ¿Creéis que es posible Bueno. escuchar algún poema de Ay. Héctor David? Bueno, es un gusto. Yo tuve una revista llamada Poesía Amiga y tenía comunicación con muchísimas ciudades de España. Me llegaban libros, me llegaban revistas maravillosas de allá. Eso hace bastante tiempo. Lo que hoy voy a hacer, bueno, mi costumbre no es leer, sino simplemente digo directamente las cosas. Este poema se llama Hosana a la lluvia y fue premiado en Cartagena, en España, en un concurso sobre el agua. Hay la lluvia, el rumor de la lluvia sobre la tierra y sobre los tejados. Hay el canto de la lluvia. Ese es de un hombre famoso, bueno, Verlaine. Y después otro dice, hay gente que cuando llueve siente la lluvia y otros solo se mojan. Ahora el poema. Esta mañana llueve sobre el canto del ave y el color perfumado de la flor. Nunca, nunca llueve sobre la muerte. Y cuando nos penetra el alma, cuando así sucede, algo lejanísimo y querido se nos pinta de niebla. ¡Ay, la garúa que nos ducha con sus cabellos de ángel, que nos acaricia, que nos besa, que nos fertiliza la ternura! La pena es que no siempre nos llueve, aunque llueva, nunca llueve sobre la muerte. No sé si hay tiempo para otro poema. Sí, desde luego. Tenemos tiempo ilimitado, así que podemos estar aquí hasta las 1000, pero vamos, no, ¿eh? ¿No? Exégesis sobre la fundación. Fundarse es la palabra con la que le da sentido, la que hay que tatuarse, la que le da sentido a la vida, tatuarse el alma. Se me fue el poema de golpe. La que le da sentido hasta la delta. Atender la mirada sobre lo que perseguimos para hundirle nuestros cuchillos ávidos. A la vida hay que fundar, al amor hay que fundar. Yo me tengo que fundar como una ciudad con casas y veredas. Me opongo a ser fundado. Quiero ser las plazas, los paseos, el monolito, la música del cielo. Fundarse es la palabra con que marcarle a fuego el cuero del anca al potro de la existencia. Cuando Dios me trajo al mundo, me dijo, te doy la vida, vos te encargas de ella, yo no soy tu niñera, no cargues a mi cuenta el ancho de tus calles. Gracias. Muchas gracias a usted.
ha dicho que estuvo en contacto a través de su revista con publicaciones de distintos lugares de España. ¿Lo estuvo también con lugares de La Rioja? Ajá. Española. Yo recibí cartas hasta de Cancinos Hace y de numerosos poetas de ahí, porque les digo, difundía mi revista por toda América y por Europa, y fue tan grata la comunicación con todos ustedes, ¿no? Sí. Jorge Luis Borges decía que Cansinos Asens era el mejor poeta español. Fíjese. Eso Qué decía. bárbaro, ¿no? Increíble. Ajá. Bueno, no sé si me permitiréis haceros algunas preguntas desde la absoluta ignorancia. De verdad, esto para mí es todo un descubrimiento, es como un viaje a otra dimensión, porque yo no sé si los riojanos españoles somos muy etnocentristas y solo nos vemos a nosotros, pero para mí es como si se hubiese abierto una ventana a otra realidad hermana, a otra realidad pareja. Y por eso no tengo más que curiosidad. Sé que posiblemente voy a preguntar algunas tonterías, pero bueno, yo os pido disculpas de antemano y voy a ello. Fijaos, una cosa que me ha llamado la atención durante este festival, sobre todo a partir de la primera sesión inaugural, que fue con el poeta chileno Raúl Zurita, fue su relación con la lengua. Antes Fernando Montero ha hablado de su sangre aborigen y a mí precisamente puede ser que sea lo que más me interesa. Igual de lo que más cansado puedo estar yo es de mi propia identidad española, que es la que padezco. Y lo que más me puede interesar seguramente sea esa, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero que es esa mezcla, esa mezcolanza, esa hibridación de culturas y que ustedes, que vosotros, de alguna manera nos podéis acercar porque sois eso en realidad. Zurita decía que los poetas chilenos, el chileno, habían tenido un conflicto con la única lengua que hablaban, que les remitía a la vez a su propia cultura, que era el español, que les remitía a la vez a su propia cultura y a la vez a la desaparición de su cultura aborigen, ¿no? De su propia identidad aborigen. Indígena, no sé si la palabra, es que claro, esto del lenguaje, pero creo que me entendéis la idea, ¿no? ¿Cómo tenéis alguna relación conflictiva con el idioma? ¿Es vuestro idioma y lo vivís con naturalidad? A mí esto me interesa porque yo solo hablo un idioma irregular. ¿Quién se atreve a contestar? Lo que... Sí, mira, bueno, yo voy a hablar de mi opinión personal. Ojalá que todos se presten. Pero quizás en todos los países latinoamericanos, es lo que yo creo, vas a encontrar sectores que pretenden, o sea, la intención, con buena intención, recuperar la palabra indígena, aborigen o pueblos originarios, como se usa llamarlo ahora. Sobre todo se usa esa palabra, la de los pueblos aborígenes se le llama últimamente, ni indias, ni indígenas, bueno. Pero muchas veces eso queda en las buenas intenciones, porque las comunidades auténticamente descendientes de sangre pura, aborígenes, son minoritarias en realidad hoy en día en cuanto a cantidad. Digo, la mayoría somos lo que vos dijiste, la mayoría somos esa hibridación, somos esa mezcla que tenemos en nuestros genes algo de español, quizás algo de aborigen, y hay zonas incluso que tienen menos de aborigen y más influencia. Por ejemplo, las grandes ciudades argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, tienen todavía más influencia de italianos, de la segunda, que llegaron en el siglo XX, o ingleses. Entonces, pues te digo, muchas veces me parece que si bien se lo intenta, se lo proclama, queda en buenas intenciones, pero en realidad básicamente todos nos manejamos con el idioma español. Hay países o regiones de países donde los idiomas originarios se han mantenido con una fuerte, muy fuerte presencia en el habla cotidiana.
insisto, cotidiana. O sea, en Paraguay prácticamente se hablan dos idiomas, el guaraní y el español. Hay una parte, el noreste de Argentina, que está muy cercano a Brasil, de las provincias de Misiones, Corrientes, donde algunos habitantes hablan el idioma guaraní. Pero en el resto de la Argentina se habla el español. Sí, sí, yo no me Si bien refiero... nosotros, hay palabras, perdón, Sí, sí, ¿quién Pablo, habla? sí, Pablo, Ah, ¿sigo? Bueno, no, perdón, sí. no sé, sí, Perdón, ¿hablo o no? sí, solo que no me refería tanto en términos políticos, sino desde vuestra propia visión de Ujú. creadores, ¿no? Con respecto al idioma que usáis, si es una cosa natural, si... Yo no me quiero meter en jardines políticos. Yo, bueno, aquí estoy en Logroño. Logroño está a 4 kilómetros del primer pueblo vasco, para que os entendáis. Yo he ido a las fiestas andando y he vuelto cuando se podía andar por la calle. Toda mi juventud y ahí tenemos otro idioma, el euskera también, que se habla, yo no hablo, pero bueno, entiendo que alguien que vive en ese pueblo puede tener el conflicto no conflicto, sino el propio cuerpo le pueda pedir expresarse de una manera o de otra. Precisamente eso es lo que me parece interesante, no, no tanto entrar yo entiendo que, bueno, que es nuestra cultura, ¿no? Es nuestra cultura común, incluso la vuestra es mi cultura, ¿no? Porque el trasvase afortunadamente no fue unidireccional, quiero decir que le debemos muchísimo a la literatura latinoamericana, a la cultura latinoamericana en Europa, incluso a nivel de alimentación, en todos los sentidos. ¿Crees que te diga algo en realidad? No sé Sí, si esto es lo que les pasa a ustedes también. Nosotros, como te digo, como las hablas indígenas son muy minoritarias, en realidad, esto me pasa a mí, pero creo que le pasa también a otras personas. El conflicto no es entre habla indígena y habla española. El conflicto que algunos tenemos, es entre habla española y habla inglesa, porque no sé si a ustedes les pasa aquí, la penetración de la lengua inglesa es tremenda, y desde que soy chico hasta ahora, muchos vocablos españoles se han dejado de usar directamente para ser repasados por vocablos ingleses, y pasa permanentemente, y la gente no percibe eso y no se da cuenta, cree que está muy bien, da como si fuera un cartel de persona que está cosmopolita, que está al día, que es muy educado, o que pertenece a cierta clase social. Es un poco absurdo. No saben hablar bien, porque es verdad, como en todos los países pasa que hay una gran cantidad de habitantes que no les gusta la lectura y tienen un lenguaje muy limitado. Ahora bien, no saben hablar bien el castellano y pretenden ser grandes habladores de inglés. Para mí ese sí es el, el gran dilema acá, siendo que el español es, desde todo punto de vista, una lengua infinitamente más rica que el inglés. Creo que todos los idiomas latinos son más ricos que el inglés, pero es muy grande el avance del idioma inglés. Por ejemplo, vas a ver que aquí una persona pone un comercio, una perfumería, una farmacia, un local para vender carne, verdura, lo que sea, y lo primero que piensa es, le voy a poner un nombre en inglés, este, carnicería de fashion, no sé, cualquier cosa. Eh, y eso es rarísimo, o sea, pasa con grupos musicales que mezclan palabras en castellano con palabras en inglés porque así piensan que van a llegar más internacionalmente. Para mí, yo lo vivo así, porque el español, bueno, está instalado fuertemente, y uno sabe, bueno, que las culturas indígenas, bueno, se conservan palabras sueltas, todos hablamos palabras sueltas, eh, pero que sabemos que tienen origen español, pero sabemos que eso, bueno, sucede así, uno no pretende más que eso, que hay ciertas, perdón, que tienen origen indígena, que hay ciertas palabras que vienen de antesala indígena y sabemos, bueno, es normal estar incorporadas, pero bueno, es parte de eso. Pero para mí la verdadera invasión es el idioma inglés todo el tiempo, por sí, todos hombre. los medios de comunicación y en todos lados, en todos lados.
Mira, Pablo, sí, no consideraría que las lenguas indígenas son una invasión, al revés, en cualquier caso. Claro. Fíjate que hemos bautizado a este encuentro Tincunaco, antes Fernando Montero ha explicado que es ¿cómo se dice? Una celebración religiosa, precisamente de encuentro entre ese mundo, ¿no?, de aborigen y aquella conquista, perdonadme, pero porque no sé cómo llamarlo, de los españoles. Sí. Y bueno, esa es una palabra indígena. Y yo cuando la usó Fernando, enseguida le pregunté, Fernando, ¿esto qué es? Porque yo no tengo conocimiento. A mí, fíjate, cuando hablamos de lenguas minoritarias, yo he recibido educación católica, pero no soy practicante. No me parece mal que se invierta en conservar las ermitas perdidas en el monte y que se conserven con el dinero de mis impuestos. Quiere decir que al final las lenguas no son valiosas por el número que las usa, que posiblemente sea el truco que utiliza el inglés para imponerse, ¿no? Esa idea de que es un idioma práctico y útil para los negocios en realidad, más que para, bueno, para todo, pero para los negocios es como dices, la carnicería fashion que has dicho, ¿no? La carnicería fashion está pensando en vender más, ¿no? Cree que va a vender más así. Creo que ese es el kit. ¿Queréis opinar alguno sobre el idioma? Yo lo he preguntado porque hay un ensayo de Zurita que habla de Vallejo, de Neruda y de Huidobro y de su conflicto, no tanto con el idioma español, sino con la falta de raíces, el desarraigo, ¿no? Y que su uso, su profundización, su conceptualización, lo voy a decir así bien, les llevaba a un lugar vacío de desconocimiento. Y él hablaba de que había sido una lucha por conquistar su propia cultura y por ponerla en valor en el panorama del español colectivo, ¿no? Yo entiendo que igual me meto en jardines se dice ahí también, en camisa de 11 varas, ¿no? Pero bueno, yo os lo quiero preguntar porque me interesa muchísimo esto. ¿Alguien se atreve? Yo no escuché bien la última. ¿Se me escucha? Sí, se corta un poquito. Sí, vaya, ya lo siento. No, simplemente eso, que entiendo que usáis todos el español con naturalidad, no hay conflicto en esto, o alguno tiene interés en esa recuperación, interés concreto. Hola. Sí, Fernando, se te oye. Sí, mira, acá lo que pasó con el tema de la conquista, que bueno, No se le llaméis despojó de conquista. muchas, pues sí, con la colonización, la conquista, se despojó de muchas cosas, los aborígenes, ¿no? De su tierra y de imponer la cultura española, ¿no? La religión y también sacarle todas las adoraciones que tenían los aborígenes, por los conceptos paganos que estaban relacionados con el demonio. Cuando después con la historia sabemos que no, eran muy amantes de la naturaleza. Acá, por ejemplo, tenemos la fiesta de la Chaya, que es un canto de amor, es una fiesta agraria, ¿no? Netamente agraria, y por ahí encontré un autor, un arqueólogo, que dice que los diaguitas, nuestros aborígenes de acá de La Rioja, han sido los primeros ecologistas del mundo por el amor que tenían a la Pachamama. Eso por un lado. Y el español siempre trató de borrar esa cultura. Se prohibió esta fiesta que se hacía en febrero, ¿no? Con la recolección de la algarroba. Y también se buscó Dirían los religiosos. de borrar el idioma. Por ejemplo, en las escuelas, cuando comienza la educación, no se les permitía hablar en diaguita. Y eso, con los pasos de los siglos, los años, ha ido borrándose. Incluso ha sido una vergüenza usar ese idioma, incluso tener los apellidos aborígenes. Se fueron mezclando con el español, y muchas veces gente que tiene su test, digamos, aborigen, o el que viene de África, que después de que acá diezmaron a todos los aborígenes cuando hacían la mita, con los trabajos, murieron un montón, ¿no? Por la peste también que trajeron los españoles, murieron muchísimo, así que después empezaron a traer de África los aborígenes esclavos para trabajar, y empezaron a utilizar apellidos españoles. Solamente queda un minúsculo reducto de los que estudian la lengua, que son los lingüistas, que es un reducido grupo de gente que sabe ese tema. Muy pocos escritores se encargan de lo que vos me preguntabas, de seguir y de hacer estudios
del idioma aborigen. Yo hace poco compartí un libro porque me invitaban a leer libros que me hayan gustado y yo compartí este libro del profesor Jorge Ponce que dice Ruma Guanancha Chincacaca, que significa mensaje del hombre ausente en Yaguita. Y es poesía de cómo vería un aborigen la civilización de hoy. Muy lindo este libro. Y este señor es un conocedor del Yaguita, ¿no? Sí, Un Fernando. estudioso. Y hay Fíjate que, muy pocos autores acá que se encarguen del idioma, ¿no? Y fíjate que bueno, es algo esto, pendiente que tenemos nosotros también de revalorizar y rescatar eso, ¿no? sí, Sí, por ejemplo, sí, sí, te escucho. no, fíjate que esto que me cuentas, que también ha sucedido en el siglo XX en España con otras lenguas peninsulares, con el euskera, con el gallego, con el catalán, son lenguas reconocidas, pero con otras lenguas más minoritarias que no están reconocidas como idioma, como pueda ser el asturiano, el aragonés u otras, también lo mismo, se prohibía hablar en las escuelas, se prohibía, y además podías llevarte una multa o algo peor por hacerlo en la calle. O sea, te quiero decir que esto creo que tiene que ver más con la intransigencia del nacionalismo mayoritario en ese momento que con otra cosa. Yo al contrario pienso que somos la suma de muchas culturas, afortunadamente, de muchas aportaciones y que tenemos que defenderlas todas, incluso las que nos sean más ajenas, pero que pertenezcan a nuestro contexto. O sea, Ujú. que pienso que además este tipo de encuentros pueden ayudarnos a comprendernos mejor y no lo sé. Mira, llevamos casi una hora ya y creo que como un primer acercamiento va a ser, seguramente nos vamos a quedar todos con ganas de mucho más, pero me gustaría pediros que acabásemos con un poema de cada uno, aunque algunos como Ramón están muy callados, todo hay que decirlo así. Yo, Una yo, cosita, una yo cosita que quería quería agregar una agregar. cosita más. Sí, sí, vamos en orden. Bueno, Vamos, Fernando. yo quería agregar que realmente, sí, de que ya que estamos hablando del tema del aboriginismo, yo quería recordar al primer aboriginista que rescató la cultura diaguita de acá de La Rioja, los verdaderos dueños de esta tierra, ¿no? Que antes que llegaran los españoles, ellos ya vivían acá, tenían su cultura, vastísima, bella, un esteticismo muy, muy logrado, con la cultura aguada, Sanagasta, anteriormente. El primer que hace un planteo de este tema es eh, Coria Peñalosa, este escritor que escribió un libro que se llamó El Profeta Indio. Realmente era un avanzado por la época, porque en ese tiempo era una denigración y hasta una vergüenza hablar de un aborigen. Incluso él escribió Gabino Coria Peñalosa, y otro más que fue después también fue Chávez Romero, que en la época donde después fue trasladado al sur y a una parte, una localidad que se llama General Roca, y todos sabemos que Roca hizo la campaña del desierto acá, que es la que mató y diezmó la cultura aborigen del sur. Con esa campaña, este señor riojano dio un discurso a favor del aborigen y del genocidio que habían cometido los ejércitos de la conquista con esta campaña del desierto. Eso quería rescatar, que es algo muy importante de la cultura riojana y de estos dos riojanos que han sido los pioneros del aboriginismo acá en La Rioja, ¿no? De la defensa de esas culturas. Y ahora próximamente acá en Argentina viene el Día de la Diversidad Cultural, que como vos decías recién, es que, bueno, que eso es lo bueno que tenemos ahora, que sabemos respetar todas nuestras culturas. Eso me parece magnífico, ¿no? Es un avance de la sociedad importante. Hombre, debe ser así. Pablo, querías añadir algo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estaba pensando mientras ustedes hablaban, lo que yo te quería explicar, creo que en realidad es esto, y así quizás se entienda más claro lo que puede ser, lo que puede ser un posible conflicto idiomático. El conflicto en sí, o sea, todos llevamos adentro nuestra, el idioma con el que hemos nacido hablando, ¿no es cierto? Con el que nos han criado nuestros padres. Bien. Entonces, el conflicto en sí, que existe, por ejemplo, en la Argentina, quizá en toda Latinoamérica, si se trata de describir, no sé si es tanto con respecto al idioma aborigen, que sabemos que fue una lengua de nuestros ancestros, pero no nos hemos criado hablando en esa lengua, salvo en lugares muy puntuales como Paraguay, que es la segunda lengua oficial, y en unas partes muy pequeñas del noreste de Argentina, bien. En donde lo que hay sí conflictos
que en esto yo creo que todos los escritores en algún momento se hacen un planteo en cómo tengo que escribir, es que Argentina es un país grande, con 24 provincias. En cada provincia, si bien en todas se habla español, no es como en España que tiene idiomas distintos, catalán, vasco, no, todo es español, pero cada provincia tiene su modo de hablar español. Un acento tiene determinada terminología, y ahora, eso que, o sea, muchas veces te sorprendería ver las distintas que son las palabras dentro del mismo español, sin salir en absoluto del español. Las mismas palabras de una provincia del norte, Jujuy de Salta, que si te vas a la región de Cuyo, que si te vas a la Pampa, que es la región del centro, o a la Patagonia, que es el sur. Eh, y yo creo que lo mismo pasa, los que han viajado por Latinoamérica saben que el español es diferente en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en México, si bien en lo básico tenemos, pero hay un montón de palabras. Y yo creo que por ahí la riqueza de los grandes escritores latinoamericanos es que cada uno encontró la forma de meter dentro de su arte, su poesía, su novela, su cuento, decir, este es el idioma de mi país. Yo escribo, pero escribo con un español o argentino o venezolano o peruano o colombiano. Y a su vez, los que estudian la literatura del interior de la Argentina, saben distinguir, bueno, esta persona Sí, es de nació en la ciudad de Tucumán y escribió un español tucumano, se nota que es de Tucumán, y este otro escribió como riojano, se nota que es de La Rioja, porque a su vez hay un gran conflicto, no sé si existe en España, quizás no, entre Buenos Aires y el resto, el resto del país siempre se siente como discriminado de Buenos Aires, como que no le interesamos, no se acuerdan de nosotros, no toman en cuenta nuestra cultura, son muy egocéntricos, y es todo un tema de decir, escribo en un español que se parezca al porteño, como le decimos a los habitantes de Buenos Aires, o escribo en el español de La Rioja, de Tucumán, de Córdoba, de Salta, de Mendoza, de Santa Fe. Ese sería el cierre de la explicación de lo que vos me estás preguntando. Fíjate qué importante el que se haya llevado a cabo, para este respeto a toda esta diversidad, el diccionario de español panamericano que salió hace bien poquitos años, que ha sido un trabajo pues, precisamente para dignificar de alguna manera o significar esas formas de habla que a veces pues eso, pues veíamos como por lo menos yo estoy teniendo cuidado y aún así habré metido la pata con alguna expresión que seguro que allí No, se en usa de otra absoluto. manera y estoy diciendo una No, en barbaridad. absoluto. No, aparte, al revés, yo me preguntaba si hablar de conquista no les molestaría a ustedes, los españoles. Nosotros hablamos de conquista, pero porque conquista suena un poco violento. Por eso acá se han acostumbrado a decir conquista, porque se avasalló los derechos de los indígenas. Nosotros no sabíamos si a ti te molestaría hablar de conquista. A mí en absoluto, yo lo que tengo estudiado fue bastante violento. Así que, no sé. ¿No? Claro. Bueno, ¿qué os parece? Yo estaría así, pero tenemos que ir ya despidiendo. Vamos a por ese poema. Ramón, qué callado estás, Fernando Viano, también, qué calladitos Estoy estáis, escuchando. formales. Estamos escuchando. Bueno, Escuchando, sí. ¿queréis entonces Sí. que acabemos con un poema y que nos confabulemos para un futuro encuentro o muchos más, que sería fantástico? Sí, sería muy Perfecto, bueno. Bueno, buenísimo. pues ánimo. ¿A quién le apetece abrir fuego? Yo le cedo mi lugar a los otros amigos que le doy los Has leído minutitos que todo me lo que has toca a mí, le preparado doy un ya, ¿eh? minuto a cada uno. ¿Ah? Qué vergonzoso, ¿eh? No, porque son mejores, son para sacarse el sombrero los changos. Los changos acá significa en criollo amigos, los changos son los amigos. Sí, muchacho, joven, Sí. usted sería también chango. Bueno, pues hala. ¿Quién se atreve? Fernando Viano. Bueno, dale. Yo decir simplemente, los estaba escuchando muy atentamente porque el tema es muy interesante, muy interesante. Personalmente creo que todos aquí lo vivimos con mucha naturalidad. Es un poco lo que explicaba Pablo, ¿no?
yo en realidad soy de Córdoba, pero uno va descubriendo en distintos lugares distintas formas de emplear el lenguaje. Y el lenguaje, en definitiva, es nuestra geografía, ¿no? Y por lo menos personalmente yo lo vivo con mucha naturalidad y en realidad creo que el compromiso, creo que por ahí un poco la pregunta tuya por ahí va a cómo nosotros nos relacionamos con el lenguaje a la hora de escribir o a la hora Eso es. de expresarnos. Personalmente, siempre lo digo, el hecho fundamental para mí pasa por respetar justamente el lenguaje a ultranza, porque, repito, para mí el lenguaje es mi geografía, no solo en la poesía, sino también en el periodismo. Entonces, lo vivo desde ese lugar y con esa naturalidad, y sobre todo también respetando las identidades, porque en el caso de La Rioja, por ejemplo, puede ocurrir que las lenguas originarias, como bien marcaban, hayan ido desapareciendo o no se hayan respetado como debían, pero sin embargo considero que La Rioja es una provincia que sobre todo defiende su identidad. Y acá hay dos personas puntualmente que son, bueno, Sí, nombrarlo a Don David es sinónimo de defensa de la identidad y de la riojanidad. sí, he podido Eh, descargar la cantata y la voy a leer entera. He empezado a leerla ya. O sea que igual, conozco un y, poco. exacto. Y lo mismo Ramón también en su poesía, él nos está pintando a La Rioja. Y creo que esa es, en definitiva, la geografía. Es donde vivimos y es donde nos sentimos parte. Así que, bueno, una vez más, agradecer, obviamente, este espacio y deseando, obviamente, que se repita y que estos puentes de encuentro que han surgido ahora a raíz de toda esta situación queden tendidos y podamos seguir encontrándonos. Y Ojalá. justamente para cerrar, una poesía que se llama Encuentro. Ciertos caminos, como ciertos dioses, estrechan el destino hacia unos pasos que no damos, una oscuridad que no vemos, un precipicio que nos cae. De la fe hacia su inexistencia, hasta creer en que creer es el ejercicio de mayor incredulidad en nosotros mismos. Ciertos dioses, como ciertos caminos, estrechan el regreso hacia un encuentro con lo que no somos, como volver a nacer, huecos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. ¿Quién quiere seguir? Ramón, ¿te Bueno, animas? bueno, sí, sí. Coincido plenamente con las palabras de Fernando en cuanto a nuestro lenguaje, ¿no? Lo otro, el tema del tincunaco, que nosotros decimos encuentro de dos razas. Hay un libro del profe Jorge Ponce que se llama Tincunaco, Encuentro o Encontronazo, donde explica muy bien lo que es ese encuentro de dos razas. Personalmente soy un acérrimo defensor no solo del lenguaje originario, sino de la cultura toda originaria. Bueno, Entiendo espero que mucho esto no haya eso sido un encontronazo, Ramón. No, no, por favor. Un encontronazo de la palabra, de la buena palabra. No, y respecto de los originarios, hay un poema que yo tengo, un tríptico al Dieguita, que está dedicado a todo lo que ha sido a los diaguitas acá en nuestra provincia. De manera que siempre estoy defendiendo y poniendo de pie esa raza indígena nuestra. Y bueno, a modo de finalizar, de despedida, primero felicitar a Fernando por su nuevo libro, que acabo de ver su portada y está muy bueno y me imagino que más bueno debe estar por adentro.
Así que felicitaciones, Fernando, no había tenido la oportunidad de decírtelo. Gracias, Ramón. Y para despedirnos, les dejo una pincelada de palabras de lo que es nuestra Rioja para ustedes, la Rioja española. Gracias. Este poema que dice: mi ciudad. Alcé mis párpados y estabas, majestuoso cordón de enhiestas cumbres, ofreciéndome el oeste. De camino, ciudad de los naranjos, con el invierno ovillado en mi bufanda y las veredas lesas calzadas en mis pies. La ausencia de lapachos lastima los aromas, mientras la escasez sigue vagando tus calles ajadas, ladridos tendidos al costado de la fe. Los pasos se lustran en cajas de betún y los trajes oscuros urgiendo sus mullidos sillones en la casa del desahucio. Ciudad, con espaldas de roca y pies de sol, dejo mi doliente latir en tu corazón esdrújulo y te exalto, pese a todo, recostada en mi destino. Muchas gracias y gracias por este espacio y por este puente de palabras, como he dicho recién. No, muchas gracias a ti, Ramón. Un grato momento. Bueno, Pablo, ¿qué? ¿Te animas ahora que te vamos a ver recitar? Bueno, bueno, voy a leer un poema que casualmente esta semana yo compartí en mi Facebook, porque aquí se celebró el domingo pasado el Día del Niño, donde se les dan regalos, no sé si tienen el día igual allá en España, el día donde se les dan regalos a todos los niños, a todos los hijos. Bueno, si tienen algo parecido allá. Aquí existe el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, todos son días que se celebran. Bueno. ¿Qué te regalaba a vos este día? ¿A mí? Sí. Me hicieron cocinar y lavar los platos. Bueno, este poema tiene que ver con esto, con la niñez, tiene que ver, espera que me sostengan, tiene que ver con la realidad, el bullying, ¿no? Que sufre el niño, pero también reflexionando sobre que la imaginación del niño es más fuerte que cualquier cosa. El poema se llama Fantástico Real. Cuando niño, transformaba mi soledad en juguete gigante, armaba y desarmaba rastis de melancolía, en autitos y trenes inventados huía, en helicópteros y aviones invisibles me iba salvando. Mi espada de héroes de historieta degollaba bulas de estudiantes. Mi láser de nave interplanetaria, recargado en tardes de televisión, incineraba puñetazos y humillaciones de ejércitos infantiles del mal, atrincherados en bancos de compañeros de escuela. Había niños adultos tan crueles como un demonio encaprichado. No sé si alcancé a ser niño alguna vez o nunca dejé de serlo. La fantasía de mis edades creció saturada de realidad. Crecí yo y quizás crecieron ustedes, los hombres. Sin embargo, sigo espiando la soledad de granito que no juega a las escondidas. Sigo hiriendo con capas y espadas la mentira esplendorosa de matones del niño poder. Trato de no ser tristenauta, sino comandante de nave cazadora de perennes ladrones de felicidad. Esquivo en desvencijada bicicleta veredas de desencantados. Voy comprando golosinas y sueños en recreos del consumismo cárcel, ametrallando cegueras colectivas en tercos camioncitos de guerra, acumulando puntos con disparos
al sinsentido existencial en la consola cibernética de mi vida juego. Detrás de cada hombre sin sueños hay un niño muerto. Detrás de cada niño sin fantasías habrá un hombre asesinado. Lo real es tan cercano y mezquino. La riqueza de lo fantástico tan real. Y nadie sabe cuál de los dos habitamos. ¿Sabes, hombre que me escuchas, si fui niño alguna vez o nunca dejé de serlo? Bueno, Muy Se bueno. aplaude así también por ahí. muchas gracias. Y ahora mi padre. Bueno, don David, muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, su sabiduría y su manera de contar. Usted parece ser, junto a Ramón, dicen, ¿no?, el máximo exponente de la poesía riojana y aunque no quiero faltarle el respeto a nadie porque todos lo han señalado así, es un honor para nosotros que No, hay mucho. quien concluya esto. Perdón, yo te decía que hay muchos escritores fabulosos acá en La Rioja y para hacer dulce, ¿no? Hay muchísimos. Yo había invitado también a Lucía Carmona de Chilecito, pero justo este día, y hasta ahora no podía, ella tenía otro compromiso, pero también es una escritora fabulosa de La Rioja. Bueno, hay muchísimos acá, ¿no? Y bueno, quedarán pendientes para otra oportunidad. Repetiremos y os pondremos también desde aquí a alguien más guapo. Esa es una expresión riojana, para hacer dulce. Ya. Significa que hay mucho, que sobra. Escúcheme, resulta que hay un lugar acá llamado el Fogón de los Arrieros. Dicho mucho en forma de broma, pero los más grandes pasaron por ese lugar y uno de los letreros decía, por favor, aunque nos pasen por encima, pero avancen. Yo siento lo mismo, o sea, yo siento que estos jóvenes que hoy han llegado a través de esta forma virtual, de eso me alegra mucho. Triste hubiera sido que no lo fuera así o que fueran copias y nada más. El lenguaje mío, yo viví en el campo hasta los 33 años, no fue ni continental, ni de un país, ni siquiera de una provincia, ni siquiera de La Rioja. Fue de un lugar mucho más pequeño, un lugar de hacheros, de carreros, de carboneros, de poceros. Ellos alimentaron varios de mis libros, mientras yo viví con ellos. Y bueno, a lo mejor en otra oportunidad pueda decirles poemas de aquellos lugares, pero hoy por algo especial quiero decir, mis dos últimos libros tuvieron otra dimensión, otro lenguaje. Lo que hoy voy a referirme tiene que ver con los hijos. Mis dos hijos escriben, han publicado libros, grandes lectores, realmente estoy feliz de que hayan llegado tan alto. Entonces, quiero por eso, para despedirme, decirle este poema y bueno, y agradecer que ya que no pude llegar a España, solo lo hice a través de correspondencias, libros y revistas, por lo menos que haya llegado en esta forma virtual. Por la mañana leía el poema El ciego de Jorge Luis Borges. El desnivel acecha. Cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un mundo soñoliento que no marca su aurora y su ocaso. A la tarde leía aforismos de uno de mis hijos. El destino puede dar jamás esa. Es como despertar, renacer, como encenderse nuevamente. ¿Qué será esto de los libros, de la prolongación de los hijos, los sueños de los hijos
y alguna tarde vivida intensamente como esta, en quien me quedaré cuando me vaya. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo. Sí, muchísimas gracias a todos. Si os parece, os voy a pedir una cosa, ya que estáis aquí, os lo pido en directo. Mantengamos abierto ese grupo de WhatsApp, estemos en contacto y veamos, si os parece, la posibilidad de repetir de esta, de otra manera, sumando a más autores estos encuentros que creo que pueden ser muy fructíferos, por lo menos para nosotros. Espero que también para ustedes, para vosotros. Y nada, muchísimas gracias. Ojalá podamos resolver eso y de que dice David, de llegar a España. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Todavía se puede. Sí, Por ojalá. supuesto que sí. Me encantaría conocer la Rioja española, ojalá algún día se dé. Ojalá sea posible. Ojalá pase primero todo esto que estamos viviendo tan terrible y veamos y encontremos la manera. Muchísimas gracias a todos. Faltó Sí. Martín. Faltó Martín Gracias a Tasti, vos. bueno, Sí, ya veo que ha faltado gente. no más grande de La Rioja. Estaremos en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Seguid si queréis conectados al festival. El lunes empezamos a las 12 de la mañana, española. Vamos a contar, hay que aclarar eso. Y tenemos a un poeta maravilloso, poeta canario, que se llama Ernesto Suárez. Nada más, seguimos en contacto y nos leemos, que es al final ese espacio de libertad que decía Fernando Viano. Nuestra patria es la lengua. Bueno, adiós a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao, adiós. Muchísimas gracias. Adiós.